Estructura. Propiedades de las proteínas. Las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas. Una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la secuencia de ADN del gen que la codifica. Las proteínas desempeñan gran variedad de funciones en la célula, incluidas estructurales, citoesqueleto, mecánicas, músculo, bioquímicas, enzimas, y de señalización celular, hormonas. Las proteínas son también parte esencial de la dieta. Muchos genes en el genoma codifican proteínas. Se trata de moléculas de aminoácidos unidos en una secuencia muy específica que produce una molécula funcional que puede plegarse y ser una enzima, o ser parte de la estructura de la célula, o ser secretada y actuar como molécula señalizadora. En total, hay miles y miles de proteínas que se producen cada día en sus células y en su cuerpo. En el genoma humano, hay aproximadamente 20.000 genes que codifican para la producción de proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pueden además contener azufre y en algunos tipos de proteínas, fósforo, hierro, magnesio y cobre entre otros elementos. Pueden considerarse polímeros de unas pequeñas moléculas que reciben el nombre de aminoácidos y serían, por tanto, los monómeros unidad. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos. La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido. Si el número de aminoácidos que forma la molécula no es mayor de 10, se denomina oligopéptido. Si es superior a 10 se llama polipéptido y si el número es superior a 50 aminoácidos se habla ya de proteína. Por tanto, las proteínas son cadenas de aminoácidos que se pliegan, adquiriendo una estructura tridimensional que les permite llevar a cabo miles de funciones. Las proteínas están codificadas en el material genético de cada organismo, donde se especifica su secuencia de aminoácidos, y luego son sintetizadas por los ribosomas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre ellas funciones estructurales, enzimáticas, transportadora. Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. Su denominación responde a la composición química general que presentan, en la que un grupo amino y otro carboxilo se unen a un carbono. Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de hidrógeno, y con un grupo químico variable al que se denomina radical. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo humano no puede generar por sí solo. Esto implica que la única fuente de estos aminoácidos en esos organismos es la ingesta directa a través de la dieta. Las rutas para la obtención de estos aminoácidos esenciales suelen ser largas y energéticamente costosas. Cuando un alimento contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, se dice que son de alta o de buena calidad. Algunos de estos alimentos son la carne, los huevos, los lácteos y algunos vegetales como la espelta, la soja y la quinoa. Solo 8 aminoácidos son esenciales para todos los organismos. Algunos pueden sintetizar, por ejemplo, los humanos podemos sintetizar la alamina a partir del piruvato. En humanos se han descrito estos aminoácidos esenciales: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionin, treonina, triptófano, valina, arginina, histidina. La malnutrición. La humanidad está dividida en dos grandes bloques. En uno, se sitúan los que tienen recursos económicos, alimentos suficientes y un sistema sanitario desarrollado que permite cubrir sus necesidades perfectamente. Al otro pertenecen todos aquellos seres humanos que carecen de lo más mínimo para vivir, no cuentan con un sistema sanitario o este es precario, no tienen alimentos suficientes en cantidad y la calidad del agua es muy mala. Estas dos situaciones pueden producir malnutrición, unas veces por exceso, como es el caso del bloque desarrollado, en el que la abundancia hace que se coman en exceso alimentos procesados industrialmente, refinados y ricos en grasas saturadas, y donde la
obesidad y enfermedades coronarias hacen estragos. Otras veces por defecto, generalmente en los países subdesarrollados y dependientes de la ayuda exterior, donde el hambre es el que hace estragos causando la muerte y la desnutrición en millones de personas cada año, ya que la morbilidad aumenta con la precariedad de estos seres humanos. Si analizamos las etapas en el desarrollo de la malnutrición, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que debemos ser educados respecto a la alimentación y la nutrición, con el fin de disminuir los riesgos de la malnutrición y las consecuencias que trae aparejadas. Malnutrición no siempre es hambre, tal como estamos. La primera presenta una deficiencia en la cantidad de alimentos necesarios que aporten los nutrientes imprescindibles para cubrir los requerimientos del organismo. Ante esta situación, lo primero que experimentamos es hambre. En la segunda existe una cantidad suficiente de alimentos, a veces excesiva, pero no proporcionados entre sí, desequilibrio nutricional, pues no están combinados de forma equilibrada. No sentimos hambre porque podemos comer bastante cantidad de pasta, carne o dulces, pero no consumimos verduras o frutas, por ejemplo, cuyo principal aporte son las vitaminas y minerales, que regulan todo el funcionamiento orgánico y el aprovechamiento correcto de los demás nutrientes. Cualquiera de las dos situaciones, o ambas combinadas, dan como resultado una ingesta inadecuada de nutrientes. Las consecuencias pueden ser dramáticas. En el niño, al no poder contar con la materia prima, proteínas, calcio, fósforo, vitaminas C y D, necesaria para su crecimiento y desarrollo. En el adulto, puede haber pérdida de las reservas necesarias para que se repare el desgaste diario. Sufre el organismo con el continuo funcionamiento. ¿Qué ocurriría si estas situaciones se prolongasen en el tiempo más de lo que la resistencia natural admite? Se puede llegar a una lesión bioquímica. Casi con seguridad, es posible asegurar que todos los individuos nos encontramos en esta situación. Deficiencias hepáticas y renales, cardiopatías, diabetes, fracturas, visión deficiente, defensas disminuidas contra las infecciones, convalecencias difíciles, envejecimiento prematuro y hasta problemas de conducta pueden tener su origen en una alimentación y nutrición deficientes. Lesión clínica es inmediatamente posterior a la lesión bioquímica. El paso de una a la otra puede ser largo o corto. También puede ocurrir que no se produzca. Pero la única manera que tenemos, por ahora, de disminuir tales riesgos es comenzando por el principio, es decir, por la ingesta adecuada de alimentos en cantidad y calidad adecuados. Si prestamos atención a los procesos que determinan la naturaleza del hombre, desde el punto de vista físico, comprobamos que este no es más que alimento transformado. Somos lo que comemos. Incluso la primera molécula que comienza a generar vida, ya sea en el reino animal o en el vegetal, es alimento transformado. Si entendemos esto, entenderemos también que el hombre es, en definitiva, el resultado de su alimentación. Acostumbrados a pensar, también puede existir por exceso de alimentos o por falta de equilibrio entre las sustancias que aportan los alimentos. Dos situaciones primarias pueden producir malnutrición. Escasa ingesta de alimentos, provocada por una situación de precariedad. Inadecuada ingesta de alimentos, provocada por un exceso de los mismos o por mala combinación. Entre ellos, dieta no equilibrada. A el ciclo económico de la malnutrición. No solo para la salud es importante asegurar un buen estado nutritivo, ya que este también influye en la economía, en el desarrollo integral de las personas y en el progreso de los pueblos y los países. Un individuo malnutrido es más vulnerable y tiene una mayor morbilidad, como consecuencia de ello, mayor absentismo laboral, lo que incide negativamente en su economía. También tendrá más riesgo de mortalidad. Hoy día la investigación en esta materia nos ha proporcionado suficientes conocimientos sobre la alimentación y nutrición y no tenemos más que usar la razón, el sentido común y la inteligencia para poder elegir bien o mal los alimentos,
en función del fin buscado en el hábito de alimentarse. Así, unos buscan el placer que los alimentos les producen al ingerirlos, ya que el hombre civilizado ha hecho de la comida un rito social. Se dice que viven para comer, condimentando y cocinando los alimentos de formas poco adecuadas para el organismo. Otros buscan nutrirse correctamente, por lo que comen de forma racional e inteligente, con preparaciones sencillas y alimentos lo más naturales posible. Se dice que comen para vivir. En nuestra cultura, el hombre encuentra alimentos procesados fáciles de preparar y cuyo consumo crece alarmantemente. Son los llamados alimentos basura o alimentos servicio, casi siempre acompañados de campañas publicitarias que incitan a su consumo, sobre todo dirigidas a la población más vulnerable, niños y ancianos, y que contienen nutrientes inadecuados en su naturaleza y distribución calórica, principalmente de azúcares refinados y grasas saturadas. Los seres vivos han sido dotados por la naturaleza de mecanismos que aseguren el suministro de los alimentos y de los nutrientes contenidos en ellos, para garantizar su supervivencia. En los seres más primitivos y menos evolucionados, es la sed y el hambre lo que les induce a la búsqueda del alimento. Esto mismo ocurre con algunos seres humanos que no eligen bien los alimentos que consumen, o que no los consumen de la manera más conveniente y solamente cubren su necesidad básica de alimentarse. En países poco desarrollados, la desnutrición es la principal causa de enfermedades carenciales, y las muertes prematuras se producen por infecciones para las que la población carece de defensas. Por el contrario, en los países desarrollados y tecnificados, donde el esfuerzo físico del hombre ha disminuido por culpa de las máquinas, existen enfermedades degenerativas motivadas por consumir en exceso alimentos muy refinados y poco equilibrados. Todo esto produce enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, hiperlipidemias y arteriosclerosis, que afectan a la salud de la población y son directa e indirectamente la causa de muerte de adultos de nuestro país por infarto, enfermedades cardiovasculares y cáncer del aparato digestivo. La obesidad se produce cuando la ingesta es superior a las necesidades calóricas. Si esta situación se prolonga en el tiempo, se origina un aumento del volumen y del peso, provocando en el individuo serios trastornos circulatorios, de esfuerzo, de movimiento, respiratorios y metabólicos. En nuestro país, los alimentos refinados, como el azúcar, las grasas y las proteínas animales, los productos lácteos y los alimentos procesados industrialmente, han aumentado alarmantemente, y como resultado, ha producido un descenso en el consumo de vegetales, frutas, leguminosas, pescado, pan, cereales integrales y fibra. Todo ello origina que entre la población exista un mayor número de personas con niveles altos de colesterol, lo que aumenta el riesgo de padecer arteriosclerosis y la aparición de enfermedades coronarias y cardiovasculares. Existen distintas enfermedades provocadas por una mala nutrición y que están influyendo negativamente en la calidad de vida de la población. Osteoporosis, enfermedad ósea metabólica que afecta a la columna vertebral, a la muñeca o cadera, fractura. Actualmente, en nuestro país, se ha detectado un aumento de personas afectadas, generalmente mujeres posmenopáusicas. Aunque también afecta a hombres en menor proporción, 1 por cada 6 mujeres. Asimismo, afecta a ancianos en la proporción de 2 mujeres por cada hombre. La mejor manera de tratarla es la prevención. La osteoporosis se produce por la disminución de estrógenos en el organismo de la mujer durante unos 5 años a partir de la menopausia, que impiden la fijación del calcio en el hueso. El mecanismo de fijación del calcio se produce en 2 fases. En la primera, se produce una resorción ósea, en la que los osteoclastos, células óseas, excavan cavidades en la superficie del hueso. En la fase inversa a la resorción, dichas cavidades son rellenadas de osteoide, colágeno, por los osteoblastos, células óseas, y luego se mineralizan con revestimiento de calcio. Para prevenir la osteoporosis se recomienda ingerir mayor cantidad de flúor, pues estimula la producción de masa ósea, y de calcio.
1200 a 1500 miligramos diarios, lactifinios, y es conveniente la exposición de la persona al sol y la realización de ejercicio físico, tal como dar grandes y frecuentes paseos o nadar. Hay que evitar la obesidad, reducir la ingesta de grasas, azúcar y sal, y aumentar el consumo de fibra. Existen otras enfermedades que tienen su origen y desarrollo en trastornos fisiológicos o psicológicos, como son la anorexia y la bulimia. Anorexia, falta de apetito de origen psíquico o disfágico, dificultad en la deglución. Se diferencia la anorexia de la inapetencia por su carácter permanente. Su origen puede ser diverso, pero sus formas más importantes son: anorexia del enfermo digestivo grave, anorexia mental secundaria a trastornos intensos de la personalidad, psicóticos o neuróticos. La anorexia infantil, que en la mayoría de los casos carece de importancia. Consecuencias: inanición, dificultad de aumentar la cantidad de alimentos, que es el único tratamiento adecuado, aunque también es fundamental la ayuda profesional psicológica. Bulimia, trastorno que produce una sensación anormalmente intensa de hambre. Esto hace que la persona afectada por ella coma sin medida, para posteriormente sentir náuseas que le producen el vómito. Analiza los alimentos que consumes cada día. Observa la forma en que son cocinados. Con los conocimientos que ya posees, somete a juicio crítico si tu alimentación es equilibrada en cuanto a cantidad y variedad de alimentos y nutrientes, teniendo en cuenta tu sexo, edad, altura, peso y actividad física e intelectual. ¿Tienes una balanza? Pésate y verifica en unas tablas que relacionen la masa con la altura si eres una persona con riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, colesterol. ¿Cuánto mides de altura? ¿Crees que para tu edad, estructura corporal y sexo tienes la altura necesaria? Analiza la cantidad de lácteos o de alimentos que contengan leche en su elaboración que ingieres diariamente. Calcula la cantidad de calcio que necesitas a tu edad. Ayúdate de las tablas de composición química de los alimentos que aparecen al final del libro, y en el caso de que no cubra tus necesidades, pon remedio incrementando el consumo de lácteos. En el barrio donde está ubicado tu instituto, barrio o población donde vives, observa si existe alguna persona o familia que vivan en precariedad. En caso afirmativo, interésate por este caso y coméntalo con tus compañeros y compañeras de clase, o con tu familia o grupo social al que perteneces, y sin interferir en su intimidad, intenta buscar la solución solidaria que cubra esta precariedad. Cuando el equilibrio físico y emocional domina en la vida, hay salud. Cuando este equilibrio se rompe por causas de enfermedad o por problemas en la nutrición, ambos mecanismos se potencian mutuamente, atentando contra la vida. La malnutrición puede producirse por una ingesta alimentos insuficiente o excesiva, lo que motivará lesiones bioquímicas en el organismo y conducirá a una lesión clínica. Este problema tiene unas consecuencias que implican una mayor morbilidad, absentismo laboral y mayor mortalidad en el individuo. El defecto en cantidad produce hambre y desnutrición. El exceso y el desequilibrio dietético inducen al individuo a aumentar de peso y a padecer enfermedades derivadas de ello, como aumento del colesterol, enfermedades cardiovasculares, arteriosclerosis, diabetes y otras enfermedades. La osteoporosis es una enfermedad que se produce principalmente en las mujeres en periodo menopáusico y en ancianos. La prevención es su mejor tratamiento: aumentar la ingesta de flúor y calcio, exposición al sol y practicar ejercicio físico. Otras enfermedades de nuestro tiempo que tienen su origen y desarrollo en trastornos fisiológicos o psicológicos son la anorexia y la bulimia. La anorexia es la falta de apetito, de origen psíquico o disfágico, dificultad para deglutir los alimentos, y la bulimia es un trastorno que produce una sensación intensa de hambre y hace que el afectado coma sin medida, lo que le producirá náuseas y el vómito. Espero que esta información te ayude y puedas mejorar tu nutrición.